Mira, vamos a hablar de la Biblia hoy. Cada fe, cada grupo de fe, cada religión, cada creencia, no importa cuál sea, tiene un libro sagrado con información de su credo, de sus leyes, de sus fundadores, cada organización. Y les menciono también, incluso, no sé si ustedes saben que hay una religión que es la religión satánica. Sí, hay una religión satánica en donde unas personas se reúnen y ellos dicen que ellos creen y le dan tributo a Satanás. Y ese grupo también tiene un libro en donde tiene sus instrucciones, su información. Islam tiene sus libros, diferentes ramas del budismo tienen sus libros, Testigos de Jehová, todos tienen su libro. Nosotros tenemos lo que le llamamos la Biblia. Y cuando uno va a una iglesia o a una reunión que le dicen, vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 1 verso 2, pues eso es haciendo referencia a la Biblia. A veces no podemos asumir que todo el mundo conoce qué es la Biblia o que todo el mundo conoce cómo usar la Biblia. Y esto es bien importante. Y esto es algo que en su forma base nos ayuda a poder conocer el carácter de Dios. Vamos a hablar de la Biblia, pero la Biblia nos habla de dos cosas principalmente, y recuerden esto, por favor. Esto es la Biblia. Dos cosas principalmente. Primero, la Biblia nos habla de Dios, de quién es Dios, cómo Dios se relaciona con su creación, que somos nosotros, usted y yo. Y el segundo punto es qué Dios espera de su creación, de nosotros. O sea, la Biblia nos dice cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, en nuestro trabajo, con nuestra comunidad, la política, en todo. La Biblia nos dice cómo debemos tratar la tierra. El Viejo Testamento nos habla mucho de reglas de cómo trabajar la tierra. Había reglas de que tú tenías cierto tiempo para trabajar y necesitabas un tiempo para descansar. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, si el hermano Roger va a hacerle un trabajo a alguien en la casa y no le pagan, la Biblia nos enseña cómo debemos reaccionar. Si le cobramos, si le llamamos la policía, la Biblia nos enseña a todo. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Y la Biblia tiene diferentes libros, diferentes divisiones. Vamos a ver, ¿qué es la Biblia? Respuesta simple. La respuesta simple es que la Biblia es un libro que tiene 66 volúmenes o sublibros dentro de ella. ¿Ok? Son 66 libros individuales, independientes. No necesariamente el uno tiene que ver con el otro con relación al autor, pero sí tiene que ver en cuestión de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, el Apocalipsis, que fue el último libro escrito, no necesariamente está relacionado en el autor con Génesis, pero tiene que ver el uno con el otro en cuestión de la revelación de Dios para nosotros. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. La palabra Biblia no es sagrada. La palabra Biblia no es sagrada. La palabra Biblia en el griego significa conjunto de libros, o sea, un grupo de libros. Por eso cuando decimos Biblia, decimos Santa Biblia. La Santa Biblia. Si usted busca su libro, su Biblia, se supone que diga Santa Biblia, porque es santa la palabra. No, la palabra Biblia sola no es santa. Tiene que llevar Santa Biblia. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, vamos a buscar aquí a Segunda de Timoteo. Y ahora, si no conocen bien las divisiones de dónde está cada libro, ahora les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, si de repente no saben bien dónde está, sáquenle una foto a la página y lo van buscando. Pero el que pueda, busque a Segunda de Timoteo y cuando tiene un número al frente del libro, por ejemplo, si vemos aquí, yo tengo que dice Timoteo, pues Segunda de Timoteo quiere decir que hay dos cartas. Estos son cartas. Y esto lo sabemos porque está en el Nuevo Testamento. O sea que está la primera carta a Timoteo y la segunda carta de Timoteo. Estas cartas las escribió Pablo, y esto no tienen que saberlo todavía, pero estas cartas se las escribió Pablo a Timoteo. Ahora, la carta de Pedro la escribió Pedro, y son dos cartas de Pedro, primera carta de Pedro y segunda. Entonces, Corintio es una carta de Pablo, que Pablo le escribió a la iglesia que se reunía en Corinto. ¿Ok? Entonces, esta escritura en segunda de Corintios 3:16 es bien importante conocerla. Es muy buena para uno mismo y la voy a buscar acá. Perdóname, segunda de Timoteo 3:16.
Segunda de Timoteo 3:16, y mira lo que dice, se lo voy a leer, la van buscando y la van guardando ahí si pueden. Toda escritura, y si se dan cuenta en su palabra, si no dice escritura, ¿qué dice? Dice Biblia, dice libro, debería tener la letra mayúscula identificando que es la Sagrada Escritura, la Sagrada y Santa Biblia. O sea que no es cualquier escritura, es sagrada. Por eso se le da la importancia y se marca la primera letra como un nombre específico. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esto es muy importante. No es inspirada por el hombre, pero el hombre fue el que la escribió, porque Dios le dio la palabra al hombre a través del Espíritu y el hombre escribió. Hay mucho argumento y muchas personas de diferentes religiones nos van a argumentar de que esa Biblia, esa palabra la escribió un hombre. Pues sí, la escribieron varios hombres, aproximadamente entre 40 a 44 autores, dependiendo, pero fue inspirada por Dios. Nosotros los seres humanos, nuestra mente finita no va a poder inventarse tal cosa que después ha sido comprobada por la ciencia, por el tiempo, por la historia. Entonces tenemos claro que Dios, el Espíritu de Dios, inspiró estas palabras, y esto es muy importante entenderlo, inspiró estas palabras a estos hombres para que estos hombres la escribieran. Entonces continúa así. Y esta palabra es útil. El domingo hablamos en la iglesia, en la congregación nosotros hablamos de Filemón y hablamos de Onésimo, que el nombre de Onésimo significa útil. Imagínense que pongamos, y esta palabra es onésimo. Esta palabra es útil para enseñar. Primero, para enseñar, para reprender, para corregir. Reprender y corregir no es lo mismo. Reprender y corregir. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto está muy poderoso, por favor, recuerden, segunda de Timoteo 3:16, le pueden recordar, se pueden recordar en Juan 3:16, por cuanto amó Dios tanto al mundo que entregó, Juan 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Sirve para todo la palabra. Imagínese usted que, ¿dónde está la Biblia mía? ¿Hay una por ahí? Imagínese usted que es tan buena la Biblia que usted puede cogerla y darle un golpe acá a uno, a alguien para corregirlo también. La Biblia es buena para todo, pero mayormente para leerla, aplicarla y compartirla. En ella, en la Biblia, en ese libro que nosotros tenemos, yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Este libro que nosotros tenemos, sea de manera digital, sea de manera en papel, cualquier manera que sea, este libro, mucha gente tuvo que morir, mucha gente dio su vida, mucha gente dio sus libertades para poder no solamente escribir el libro, pero para poder compartirlo, para poder llevarlo, para poder distribuirlo. Mucha gente dio su vida, su libertad, todo lo que tenía en sus casas para que este libro nosotros lo pudiéramos tener hoy de manera organizada, así. Les voy a buscar otra escritura. Les leí segunda de Timoteo, les voy a leer Ezequiel 1:3. Ezequiel es uno de los profetas mayores que está en el Antiguo Testamento y esas divisiones las vamos a hablar ahora. Ezequiel 1:3. Aquí está. Vamos a ver qué dice Ezequiel 1:3. Ezequiel 1:3 dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor, o sea, la palabra del Señor. ¿Y cómo vino la palabra del Señor? A través del Espíritu, a través de una revelación. En estos tiempos que Cristo todavía no había llegado, en su primera llegada, Dios le hablaba audiblemente a los profetas, porque el Espíritu de Dios no estaba morando en cada persona todavía, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que Dios ha hecho en la cruz, que Cristo ha hecho en la cruz. Eso es otra historia. Entonces, vamos a continuar acá. La palabra Biblia deriva del griego biblión. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Alguien hágame la manito o algo. Biblión, que significa, perfecto, gracias. Significa libro, significa rollo, significa libros, significa documentos sagrados, significa grupo de libros sagrados. Santa Biblia, ¿ok? Y si voy muy rápido me dicen que puedo, es más, voy a tomar algo de té para bajarle la velocidad.
¿Por qué nosotros decimos siempre el original, el original? Porque la Biblia que nosotros usamos no fue escrita en español originalmente. Esta Biblia fue escrita en uno de tres idiomas originalmente, o en el hebreo original, o en el arameo, que es una mezcla de hebreo y griego y babilónico, que fue cuando y Babilonia ocupó a Israel, y griego, en el moderno griego. Entonces, se ha tenido que traducir, por eso decimos que la palabra original. Entonces, nosotros en español, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, nosotros en español decimos amor, o decimos te quiero o te amo. En inglés nosotros decimos love, I love you. Para yo mostrar cariño también digo I love, pero entonces en el griego la palabra amor son cuatro, ¿verdad? Y eso es lo interesante del idioma griego. El idioma griego es mucho más expresivo que el inglés y que el español. Y por eso se dice en el original, porque una palabra podía significar varias cosas. Por ejemplo, amor. Si yo iba a donde amor, yo le decía a mi esposa te amo, pero le podía decir, por ejemplo, a mi hermano te amo. Y esa palabra en griego no era la misma amor. Era o te amo Filadelfia o te amo Eros. Y por eso es que es importante entender cuál es la palabra original de muchos contextos. Ok, continuamos. El Antiguo Testamento o el Viejo Testamento se divide con el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y esto sucede eh, en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús nace, para el nacimiento de Jesús, entonces ahí, a partir de ahí, comienza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Son 66 libros y hay algunos libros apócrifos. Los libros apócrifos en la Biblia católica son 7 libros y bueno, hay más, hay muchos más escritos, pero la Biblia católica incluye 7 libros de Magdalena, Macabeo, Enoc. Estos libros no es que los libros no sean libros buenos, pero los eruditos no los incluyeron porque muchos de estos libros más que nada te habla de o historia o de algunas otras cosas que no nos llevan a Cristo, que no nos hablan de Dios y Cristo. Y estos libros, hay mucho más estudios, podemos hacer un estudio aparte de los libros apócrifos, pero los libros apócrifos se han usado más para historia, no necesariamente para acercarnos a Cristo a través del Espíritu Santo, pero no estamos argumentando de que los libros sean libros malos o satánicos, no, hay libros que son muy buenos y que han ayudado con la historia. Es lo mismo que usamos a veces escritos que se han encontrado en Irak, en Turquía, no es que son libros religiosos, pero nos han ayudado a establecer una historia. Eh, la Biblia originalmente, los libros de la Biblia originalmente no eran divididos en capítulos y versos como la tenemos hoy. Si usted abre su Biblia o si usted prende su Biblia, usted se va a dar cuenta que hay unos numeritos grandes en cada división y hay unos numeritos pequeños. El número grande es representativo del capítulo. Cada libro tiene sus capítulos. El libro que más capítulos tiene es el libro de Salmo. Los salmos en el Antiguo Testamento. Y normalmente, cuando usted abre su Biblia, normalmente en el medio de la Biblia, si abre el medio, es Salmo, cae en Salmo. Y este libro tiene 150 capítulos o 150 salmos. Hay libros que tienen menos, que es un capítulo. Por ejemplo, este domingo estuvimos hablando del libro de Filemón, que tiene solamente un capítulo. Y un capítulo corto. Ese es el número grande. El número pequeño es el número de versos, los diferentes versos. Hay libros que tiene, ¿cuántos tiene hay unos que tienen, ¿cuántos son? 100 creo que es el Salmo. Y hay unos que tienen solamente 15 versos. Eso va a depender del escritor de la carta. Los capítulos y los versos no fueron divididos al mismo tiempo. Se establece que los capítulos fueron hechos por el arzobispo Stephen Langton en el año 1227. Es decir, que antes del año 1220, toda la Biblia, la escritura, se leía como una carta completa a cada libro. No había división. O sea, que si yo le decía a usted, búsqueme a ver dónde está, que por tanto Dios amó al mundo, usted iba a tener que buscar página por página. No había división. No había división de capítulos ni había división de versículos. Y esto
Esta gente que lo hicieron, este arzobispo y este rabino, ellos entendieron que para la memorización de la palabra de Dios, para la referencia de la palabra de Dios, hacía mucho más sentido dividirla de esta manera. Ahí luego puede sacarle foto a esto y lo puede mirar. ¿Quién escogió los libros de la Biblia y su orden? Esto, miren, esto es una clase de esta parte histórica de la Biblia, es una clase que podemos estar realmente 3 o 4 meses hablando de esto, solo de esto, porque hubieron diferentes reuniones y diferentes congresos que se reunieron para establecer esto. No hay tanta diferencia en lo que es el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está establecido hace mucho tiempo ya. Los judíos rabinos ya llevaban casi miles de años usando esa estructura. Esta pregunta más del orden de la Biblia es más que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero para el año 250 antes de Cristo, los rabinos judíos ya tenían el Antiguo Testamento establecido. Ya ese Antiguo Testamento estuvo cientos de años antes de Cristo sin cambiar. ¿Ok? El Nuevo Testamento, como les pongo aquí, es un poquito más controversial. La palabra canon, the canon, la palabra canon significa regla de medir en griego. Entonces, se le dice el grupo del canon o el canón. So, el primer canón o el primer grupo de regla de medir o el primer grupo de libros del Nuevo Testamento se le llamó el muratoranio. Muratoranio, siempre me da problema decirlo. Muratoranio y fue establecido en el año 1970. Ok, eso fue el primer grupito, ok, pero después de eso hubieron otras reuniones y otros tiempos en donde se establecieron otros libros. Ajá, pregunta, vamos a ver. ¿Quién tiene una pregunta? Tiene que haber una pregunta. Dígame alguien, ¿quién tiene una pregunta o un comentario? Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, saludos, bendiciones. ¿Quién tiene una pregunta o un comentario? Pastor, yo tengo una pregunta. Es importante cosas que nosotros no sabemos con respecto a la Biblia, pero nosotros quisiéramos aprender también eh, quién, quién los dirigió, porque sabemos que es el, pero cómo, o sea, cómo fue, cuál fue el origen de cada libro, pues, es lo que quiero dar a entender, cuál es el origen de cada libro. O sea, ¿a qué se debió que se diera ese libro? Por ejemplo, el libro de los Salmos, que sabemos que hay varios autores en el libro de los Salmos. Pero, o sea, es lo que quiero saber. ¿Cuál es el origen de cada libro? Es una pregunta que yo a veces me pregunto. Buenísima, sí, claro. Ahora aquí al final tengo las divisiones y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el estudio del panorama bíblico y panorama de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es bien intenso y extenso. Hay mucha información. Nosotros podemos hacer realmente de la Biblia, esta clase que yo estoy dando, cubre un 3%, un 5% de todo lo que realmente, menos de eso, de todo lo que realmente es la Biblia, porque es tan rica, tiene tanta información y cada libro tiene un detalle tan importante, pues que en un ratico no me va a dar tiempo de explicarlo todo, pero sí, al final, más adelante de esta presentación ahí, tengo una división y les voy a hablar un poquito más de eso, porque también sucede que hay unos grupos, hay unos libros que están agrupados juntos pero que no se escribieron al mismo tiempo. Se escribieron en fechas diferentes, pero habla de lo mismo, entonces se ha agrupado de la misma manera. Pero es excelente pregunta, pero es bien intensa esa pregunta. Vamos a continuar. Para el año 397 después de Cristo, recuerde que D es después y A es antes, en el concilio de Cartago fue que en donde se estableció finalmente los 27 libros del Nuevo Testamento que usamos hoy. O sea que fueron aproximadamente 400 años después de Cristo que se estableció todo esto. Pero el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, se escribió aproximadamente en el año 90 por Juan. Entonces pasaron unos 200, 300 años antes de que se estableciera todo. Y eso es muy importante entenderlo. No fue rápido.
el desarrollo de este libro no fue rápido, pero no fue porque el libro no fuera importante, es que tenemos que recordar que el cristianismo era ilegal. No se podía cargar con el rollo pública o todo el tiempo porque podías perder la vida por eso. Entonces les tomó un tiempo a este grupo de gente, pero mire qué interesante, en el año 313 Constantino legaliza el cristianismo y menos de 100 años después ya la Biblia está establecida. ¿Entiende? Que a los cristianos ya no ser perseguidos de esa manera, ellos se pudieron entonces reunir, desarrollar y hacer todo esto. Pero antes de eso fue muy complicado, fue muy difícil. Y recuerda que en ese tiempo no existía el fax como hoy, no existía el email. Yo le quiero enviar una forma a la hermana Minerva, yo le envío un email y le llega ¿en cuánto le llegan? 10 segundos, 15 segundos. En ese tiempo, para transportar los rollos, primero que eran rollos y libras, eran meses, años. Imagínese usted, ¿ok? Continuamos acá. ¿Qué quiere decir que la palabra es inspirada por Dios? ¿Qué ustedes creen? Y creo que me va a tocar avanzar un poquito porque ya veo que me queda menos tiempo. ¿Qué quiere decir la palabra es inspirada por Dios? La palabra, ya leímos a segunda de Timoteo 3:16. La palabra inspira, lo que significa inspirada por Dios quiere decir que Dios, el creador, Jehová, Elohim, el creador de todo, le habló a través de su espíritu a algunos hombres, seres humanos, que ellos entendieron que esa era la palabra que ellos van a escribir. ¿Y por qué diferentes hombres en diferentes tiempos? Bueno, el Señor Dios ha usado a quien Él ha querido, como Él ha querido. Y cada uno de nosotros también, por nuestra cultura, por nuestra educación, por todo nuestro lenguaje, pues escribimos de diferentes maneras. Entonces Dios usó a quien Él quiso para escribir esta palabra y establecerla. No fue una sola persona, no fue en un solo año. Los primeros 5 libros de la palabra, que se le llama el Pentateuco, Penta de 5, ¿verdad? Fueron escritos por Moisés. Y estos libros se le llama la ley, se le llama el Torá en hebreo. Esta es la ley, ahí está la ley escrita de un pueblo nuevo, de una nueva nación. Ahí está la historia de la creación, ahí está la historia de la caída. En esos 5 libros está la ley, está lo que se debe hacer. Póngale en silencio si pueden. Si van a hacer una pregunta, me dicen y no, le ponen silencio, por favor. Entonces, ahí está escrito toda la ley, todo lo demás. En el último libro de ese grupo, que es Deuteronomio, se anuncia y se ve la muerte de Moisés y ahí se continúa con Josué, con jueces, todo lo demás. ¿Ok? Déjame ver acá cómo hago. Déjame ponerle aquí. Ok. Entonces, el último libro de la Biblia es Apocalipsis, escrito por Juan. La Biblia se escribió en aproximadamente 1500 años. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que desde que Moisés escribió el primer libro, que es Génesis, hasta que Juan escribió el último libro, que es Apocalipsis, pasaron aproximadamente 1500 años. 1500 años, muy interesante. 40 entre 44 autores. ¿Por qué la discrepancia? Porque hay algunos libros que no se conoce si fue el mismo autor o fue otro. Hay algunos libros que lo escribió un autor, pero se dividieron. Entonces, por eso es que es entre 40. Yo pienso más que son 40 a 41. La Biblia se escribió entre el Medio Oriente, Asia Menor y Europa. El Medio Oriente, Asia Menor, viene siendo lo que es Turquía, Irak, Irán, Jordán, Jerusalén, Israel, en esa área. Ningún escritor estaba fuera de esa área. No hubo nadie que escribió la Biblia que estaba en los Estados Unidos. No hubo ningún autor en China. No hubo ningún autor, no, era o Roma o lo que es Turquía, que es de donde era Pablo, o lo que era el Medio Oriente, esa área ahí. No, no pasó de ahí. No había nadie en India, no había nadie en Rusia, no había nadie en China, no, no, se escribieron en esa área.
Y como les mencioné, se escribieron en hebreo, arameo y griego. Y arameo es una mezcla del griego hebreo con babilónico, porque Israel fue ocupada por Babilonia y en esos 70 años que estuvo ocupada, pues se mezclaron. Ajá, desde Moisés hasta Juan, los primeros 5 libros, ahí está. Aquí tengo una imagen y me doy cuenta de que la imagen no es la mejor, pero aquí tengo una imagen relacionada un poco a lo que estaba preguntando la hermana Romelia. Le pueden sacar una foto y luego lo pueden estudiar un poquito, pero les voy a dar un poco de detalle y un poco de información acerca de esta división. Así es como se divide la Biblia. Cuando usted toma su Biblia y usted abre la Biblia, pues obviamente al principio tiene una información de autor, de lugar de impresión y todo eso, pero la Biblia está dividida de esta manera. El Antiguo Testamento está dividido de esta manera. Los primeros 5 libros de la Biblia, como se lo mencioné, son Génesis, que significa principio, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Esos son los primeros 5 libros. Toda la Biblia está escrita de esta manera. Todas las que usted tenga, las que yo tenga, todo está así. En diferentes lenguajes, pero está así. Y estos primeros 5 libros son los libros de la ley, escritos por Moisés. La nación de Israel todavía no estaba establecida. La nación de Israel, póngale en silencio ahí, a menos que no vayan a decir algo ahí. La nación todavía no estaba establecida. Moisés escribió estos libros mientras él estaba todavía caminando en la península de Sinaí, porque ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces Moisés estaba caminando y escribiendo. Mira, imagínense cómo estamos, que yo dije escribiendo así, como en el teclado. No, ya no dije escribiendo así. Ya tenemos con la tecnología. Luego de Deuteronomio, la división es la siguiente: son libros históricos, libros que hablan de la historia de Israel mientras entraban a la tierra, mientras aprendían a gobernarse, mientras llegaban los primeros reyes, mientras se dividía la nación. Estos son los libros que son Josué, escrito por Josué, Jueces, que se entiende que fueron diferentes autores, pero posiblemente el profeta Samuel lo escribió. Entonces Ruth, primera y segunda de Samuel era originalmente un libro. Ahí está la historia de David, ahí está la historia de Saúl, el primer rey de Israel. La historia de David y Goliat se encuentra en Samuel. No hay un libro que se llama David. No, es el libro de Samuel porque era el profeta Samuel. Entonces están los libros de primera y segunda de Reyes, que era un libro. Entonces, este libro de los Reyes está hablando de diferentes reyes en Israel, historia de los reyes. Y están crónicas, primera y segunda de crónicas, que son también crónicas de los reyes de Israel. Aquí se mencionan a diferentes reyes de Israel. Algunos hicieron lo bueno, la mayoría hicieron lo malo delante de Dios. Y en lo que es Samuel, Reyes y Crónicas, se está hablando de la historia real de los reyes en Israel, lo que es la historia de reyes, del reino. Luego viene la profecía o el profeta Esdra, que es un profeta hablando de la separación, la caída de Israel. Nehemías, que se le dice el profeta llorón, porque habla de- de lo que era la tristeza de ver a Israel caído. Todavía Israel no había caído en ese tiempo en las manos de Babilonia. Esther, que es fue una mujer muy poderosa, muy importante para la llegada de Cristo, porque a través de ella eh, llega la genealogía de Cristo. Y estos son libros de historia. Luego de los libros de historia tenemos a los libros que son poéticos, y la poesía hebrea no necesariamente es como la poesía de nosotros, que rima, de rima, o con el sentido de nosotros. La poesía hebrea muchas veces eran llantos, quejas, canciones. Muchas veces eran, en inglés se le dicen lullabies, que era como cánticos que le hacían las madres a los niños para que durmieran. ¿Cómo se le dice en español? Un lullaby, una canción que una madre le canta a un bebé de noche o algo así. Pues la poesía hebrea era muchas veces de esta manera, eran muchas veces llantos, cartas de llanto. Te perdí. El libro de Cantar de los Cantares es posiblemente un libro poético romántico. También lo escribió Salomón. Ajá, comentario ahí. Ok. Y esos son los libros poéticos. Job es un libro
muy interesante, muy bueno. Han escuchado la historia de que los ángeles se reunieron en el cielo y Dios mandó a llamar a los ángeles y ahí apareció Satanás y le dijo, ¿has visto a mi hijo Job? Esa es la historia de Job, muy buena, muy interesante. Job 42, bien, bien famoso. Él dice, de lejos antes te habías conocido, pero ahora te he visto y te conozco de verdad, Jehová. El libro de los Salmos, como se lo mencioné, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos y es interesante porque la mujer de Proverbios 30 es muy famoso, muy bueno, habla de la mujer, de lo importante que es la mujer de Dios y lo importante que es la mujer para su familia. Ya dice que se levanta, dice, bendecido es el hombre que tiene esta mujer, que se levanta temprano, que cuida de su casa, que atiende a sus hijos y todavía hace los quehaceres del día, que apoya a su esposo. Esa es la mujer de Proverbios 30, muy importante. Eclesiastés lo escribió Salomón también. Es poesía como proverbista también. Y el Cantante de los Cantares que lo escribió Salomón también. Luego de ahí, de ese grupito, entramos a lo que son los profetas mayores. Y les aclaro que son mayores porque el libro contiene más información, no porque la profecía sea más importante o no porque ellos tuvieran más edad que los otros. Se le llaman mayores porque son profetas que tiene, el libro contiene más información. Y el mayor de ellos es Isaías, y Isaías es el profeta que más menciona la llegada del Mesías. Isaías es un libro maravilloso y a veces no tan fácil de entender, tiene mucha información. Luego viene Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. Jeremías escribió también Lamentaciones y era un profeta. Ezequiel, que se lo mencioné, y Daniel, que es un libro profético del fin de los tiempos también. Les he hablado varias veces de Daniel y es un libro muy bueno también, bastante completo en su información. Son 5 libros de profetas mayores. Luego, el final del Nuevo Testamento, la última división del Antiguo Testamento son los 12 profetas menores. Y nuevamente, menores porque no tienen mucha información. Eh, por ejemplo, Abdías tiene un capítulo. Creo que es Abdías. Entonces son profetas menores. Está Oseas, Joel o Joel, Amós, Abdías, Jonás. Todos conocemos a Jonás y el pez grande. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, porque a veces pronuncio la H, ja, pero debe ser en español silenciosa, ¿verdad? Sería Ageo o Ageo. Zacarías y Malaquías. Muy importante. Luego de Malaquías hubo un tiempo de silencio de aproximadamente 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es que Dios no estuviera con su pueblo, pero Dios no le dio profecía de revelación a nadie en ese tiempo. Fueron 400 años aproximadamente. Este tiempo es bien importante. El 400 es bien simbólico para Dios. Los judíos estuvieron esclavizados en Egipto 400 años. Los jueces, el libro de jueces tiene de promedio un tiempo de duración 400 años. El tiempo de los reyes malos de Israel, aproximadamente 400 años. El tiempo de silencio, 400 años. Y 400 años después de Cristo fue que se estableció la Biblia y todo eso. O sea, 400 años tiene numerología muy interesante. Continuamos. El Nuevo Testamento es un poquito más simple, poquito más corto, pero no menos importante. Y en el Nuevo Testamento está lo que es el grupo de los evangelios. Los primeros 4 libros de su Biblia en el Nuevo Testamento se le llama evangelio y la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. O sea, que esto se le dice las buenas noticias y son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De estos evangelios, solamente Mateo y Juan caminaron con Jesús. Marcos y Lucas escucharon la historia de otras personas que caminaron con Jesús, pero no dejan de ser importantes y buenos. El libro más fácil o mejor tal vez para comenzar y para entender sería Juan para nosotros, pero para un judío que viene del judaísmo, tal vez Mateo es un poco mejor para ellos comenzar porque tiene mucha simbología judaica que a ellos les convendría. El más simple de todo es Marcos, el más corto y el más simple es Marcos. Y el más complicado o más lleno de información es Lucas. Luego está el libro de historia que es Hechos. Hechos es como una segunda parte de Lucas. De hecho,
Hechos, el libro de Hechos lo escribió Lucas también. Y Hechos, si leen a Lucas, entonces es bueno leer a Hechos justo después, porque es básicamente una continuación. Y se le dice los Hechos del Espíritu Santo, porque Hechos habla de cuando Jesús asciende y se va con el Padre, está con el Padre, el Espíritu Santo baja y ahí comienza la iglesia. Por eso hacemos mucha referencia a la iglesia de Hechos 2, porque ya en el segundo capítulo de Hechos se comienza a entender lo que es que comienza la iglesia. Hechos 2:40 al 43 habla de qué hacía la iglesia. Se reunían, comían el pan, compartían el pan y se ayudaba. Esto es Hechos. Hechos también tiene la historia de Pablo, que para mí es muy fascinante, muy buena. Hechos 9 habla de cómo fue la conversión de Pablo y todo lo demás, que es muy bueno, muy interesante. El libro de Hechos lo escribió Lucas, recuerden eso. Y un dato bien curioso y bien interesante, los eruditos piensan que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió a Hechos como una sola carta, porque Lucas era abogado, como una sola carta para la defensa del juicio de Pablo. O sea, déjeme decirles otra vez. Lucas, los eruditos piensan que Lucas escribió a Lucas y a Hechos junto como una carta de defensa para al frente del juez y el rey para defender a Pablo en uno de sus juicios. Eso es lo que ellos entienden. Yo no he llegado a ese nivel de entendimiento todavía, pero me gusta pensar en eso. Luego de hecho vienen las epístolas de Pablo y epístola no es otra cosa que cartas, unas cartas, son cartas. Y epístola es una carta. Y Pablo tiene estas cartas. Ahora, tenía que ponerle un asterisco en hebreo, pero Pablo escribió Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, las cartas a Gálatas, estos son pueblos. Roma es un pueblo, Corinto es un puerto, Galacia es un pueblo, Filipa es un pueblo, Colosa es un pueblo, Tesalónica es un pueblo. ¿Ok? So, primera y segunda de Corintios, y sé que les estoy dando mucha información, pero todo esto luego, cuando terminemos en algún momento, usted se sienta a mirar su Biblia y dice, ok, pues esto más o menos ya tengo una idea. Recuerda que estos son libros específicos. Cuando yo les digo, cualquiera le dice, vamos a buscar en Romanos capítulo 1, verso 21, pues ya tenemos una mejor idea de qué estamos tratando de hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia y tratar de encontrar dónde está cada cosa para más o menos ir memorizándolo. Pablo escribió también las cartas a Tito y Timoteo, que son cartas pastorales, cómo se debe comportar un siervo de Dios, cómo se debe comportar un ministro, y una carta a Filemón, que la estamos estudiando en la iglesia, en la congregación, y Hebreos. Hebreos no se sabe con seguridad si lo escribió Pablo. Hay algunos argumentos que lo escribió Pablo o lo escribió Lucas por la manera literaria. A mí me gusta pensar que fue Pablo por cómo, pero hay unas características que no tiene el libro de Hebreos que pues no permiten que uno diga que fue Pablo 100%. Por ejemplo, las introducciones que Pablo siempre hacía en sus cartas y eso no se encuentra en hebreo. Por eso puedo entender que tal vez no fue Pablo, pero Lucas era un erudito, Lucas era un doctor, intelectual, abogado, pues es posible que él haya escrito esa carta, no porque fuera inteligente, porque eso es revelación de Dios, pero por la elocuencia con la que escribió. Luego de las cartas pastorales o las cartas de Pablo, vienen las cartas que son generales. Santiago, que se entiende que fue el hermano de Jesús, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Este Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, y es el mismo que escribió el último libro de Apocalipsis. Es el mismo, el apóstol Juan. No es Juan el Bautista y no es el otro Juan. No, son diferentes Juanes. ¿Ok? So, Juan, el apóstol Juan, fue el que escribió las cartas de Juan. No Juan el Bautista. Juan el Bautista fue degollado por la gente de Herodes. Lo dice en la palabra. Entonces Juan el Bautista fue un mártir. Juan murió, el Bautista. Y luego de ahí está Judas, que es la carta, voy a hacer un estudio de ella después. Estoy hablando en la congregación de Filemón y luego voy a hablar de Judas. Y luego viene la última escrito, que fue una profecía revelada que estamos haciendo el estudio bíblico los miércoles, hablando de Apocalipsis, acerca del fin de los tiempos. ¿Ok? Voy a continuar aquí un poquito más rápido. Si quieren, apuntan esas escrituras ahí. En el Nuevo Testamento Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesús hablaba
eh, la Biblia todavía estaba siendo escrita, el Nuevo Testamento, ¿verdad? So, Jesús no podía hacerle referencia a los libros del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía, pero sí hace referencia a las profecías. Él hace referencia al Torá, hace referencia a la historia, hace referencia a los salmos y hace referencia a los profetas. La doctrina de la autoridad no tiene error. La Biblia no tiene error en ella. Ok, si quieren le sacan una foto a eso ahí porque voy a avanzar un poquito porque les quiero hablar rapidito, unos minutitos de las diferentes versiones de la palabra. Esta, versiones bíblicas. Voy a ver si me deja ver, si les puedo mostrar esto aquí. A ver. Ok, voy a terminar con esto. Aquí les muestro lo que son algunas de las versiones de la Biblia en español. Si miran acá, pueden ver mi ratón acá. Estos son todos los idiomas en que la Biblia está escrita. Hay aproximadamente 3.500 versiones de la Biblia, pero en español hay varias. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si miran acá, esta que estoy resaltando, esta Biblia fue posiblemente la primera Biblia que se tradujo al español y dice que fue en el año 1573. Esta fue la Biblia que eventualmente se convirtió en la Reina Valera. Esta Biblia del oso fue la que se convirtió en la Reina Valera que nosotros usamos hoy, pero esta fue la versión original. Entonces, si usted, por ejemplo, va a leer esta Biblia, el 60 o 70% más no lo va a poder entender. Eso es lo que hacen las versiones de la Biblia. Las versiones de la Biblia lo que hace es, en muchas situaciones, traer la palabra a un idioma moderno, a un idioma actual, relevante, sin cambiar. No se supone que se cambie la identidad de la palabra. Eh, por ejemplo, yo cuando estoy hablando, pues uso obviamente la Reina Valera. Me gusta más la Reina Valera 1960, o sea que en el año 1960 se hizo una revisión y esa es la más que me gusta usar. Pero me gusta usar palabras de Dios para todos y me gusta usar la nueva versión de las Américas. Esas tres mayormente son las que uso. Pero hay diferentes versiones, no porque la palabra de Dios cambie, sino porque nuestro idioma ha cambiado. Nosotros no hablamos el mismo castellano que se hablaba en el año 1500, incluso que se hablaba en los años 90. Hay muchas palabras hoy día, por ejemplo, textear. ¿Cuánto hace que nosotros tenemos esa palabra, textear? Eh, ¿10 años, 15, 20 años? O sea que si hace 20, 30 años no estaba la palabra textial, no estaba la palabra Google, no estaba ese tipo de palabras que se convierten en nuestro lenguaje moderno actual diario, pues la palabra de Dios, los escritores lo que hacen es, ellos se encargan de buscar la manera de mantenerla actual, pero hay personas que les gusta todavía usan las palabras más antiguas, por ejemplo, la Reina Valera 1960 versus la Reina Valera 2015. En el 2015 hubo una revisión y es la palabra, pero en vez de decir vos o miréis o hagáis, pues entonces dice haz o vamos o vas o ustedes en vez de vosotros. Ese tipo de cosas así. Pero la palabra es la misma. Se supone que si buscamos el original sea la misma palabra. La palabra no se debe cambiar. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí. El estudio lo voy a dejar ahí para, si tienen alguna pregunta, podamos hablar unos minutitos acá. Pero ajá, aquí estamos. Ya, ya.